Dios bendiga a la amada iglesia, a cada una de las personas que ven y comparten este mensaje. Te saludo con un fuerte abrazo en el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Te invito a compartir las Sagradas Escrituras en el libro de Job, capítulo 33, verso 14 hasta el 18, bajo el tema ¿Hablará Dios por medio de sueños y qué significado tiene? Para descubrirlo, si habla o no, el medio es la Biblia, por eso no vamos a ella, y la leemos honrando al Padre, al Hijo, con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Verso 14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Verso 15. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. 16. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. 17. Para quitar al hombre de su obra, apartar del varón la soberbia. 18. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Amén. Ahora vamos a descubrir el significado bíblico para entender un poco mejor las escrituras, la palabra sueño y la palabra visión. ¿Qué significado tienen bíblicamente? La palabra sueño, dice, son una forma de revelación divina, una revelación dada por Dios, donde Dios guía, el objetivo es guiar, advierte, instruye o predice el futuro, actuando como un medio de comunicación, Dios, por medio de sueño. A menudo interpretado en aquel tiempo los sueños por José y Daniel en el significado bíblico. Aunque pueden ser mensajes divinos los sueños, no todos lo son. O sea, no todos los sueños son mensajes de parte de Dios. Hay tres tipos de sueño. El segundo es, algunos vienen de preocupaciones diarias o influencias externas. Vemos tres tipos de sueño. El primero de parte de Dios, el segundo por preocupaciones diarias y el tercero por influencia externa. Y aquí hay un grave error donde nosotros como iglesia, a veces no discernimos el tipo de sueño que se presenta delante de cada uno de nosotros. Ya todos los sueños los metemos en un mismo orden, como si fueran revelaciones divinas. Y por eso hay tantas herejías, porque muchos vienen de preocupaciones diarias. Una vez en el trabajo, una compañera decía que todo el día había estado pensando en tal asunto y por la noche soñó de todo lo que en el día había estado pensando. O sea, ese sueño vino de sus preocupaciones diarias. Hay sueños de influencias externas. Por eso vemos tantas sectas que se levantan cada día porque vienen y dicen, un ángel del Señor se me apareció y me dijo esto. Y levantó su secta bajo lo que ese ángel le dijo, aunque esto esté en contra de la palabra de Dios. No pasan los sueños por el filtro de la palabra de Dios. Y todo sueño, como cristianos, nosotros tenemos que examinarnos, pasarlos por el filtro de la palabra de Dios para no caer en herejía, en error de nuestras propias preocupaciones o sueños de influencia externa. Ahora la palabra visión, significado bíblico. Dice, son una revelación sobrenatural de Dios dada a una persona en forma de sueño, trance o éxtasis, con el propósito de transmitir mensajes divinos, mostrar eventos futuros o revelar la voluntad de Dios. A diferencia de la profecía general, la Biblia, la visión es una imagen o escena mental dada por el Espíritu Santo de Dios para guiar, vemos el objetivo, instruir, propósito, corregir, conectando al ser humano con el propósito divino. Bien,
Ahora vemos que Dios nos ha venido hablando a toda la raza humana desde tiempos antiguos por medio de los profetas, nos habló por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de los apóstoles y sigue hablando por medio de la iglesia. ¿Cuál es el objetivo? Mostrar al hombre su condición espiritual delante de Dios y mostrar la solución, la gracia de Dios, el regalo, el perdón, la salvación en su Hijo amado Jesucristo. Como vemos que a una el hombre le da la espalda a Dios, ahora Dios dice, le he hablado de una u otra manera, por la palabra predicada, por medio de un tratado, un mensaje que escuchaste en las plazas, en los medios de transporte. Ahora yo voy directamente a ti. Te voy a hablar directamente a ti por medio de sueño, para que aquel día nadie tenga excusa que nunca Dios le habló. Por eso nos dice en el verso 14, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Aquí el error es del hombre. Dios le habla, pero nosotros somos los que no entendemos el mensaje que Dios nos está hablando. Pero Dios dice, bueno, le voy a hablar por medio de sueños. Ya vimos el significado. Por medio de visión nocturna, cuando cae, se acuesta a su cama a dormir, directamente va Dios a través de su Santo Espíritu y te señala un consejo, te advierte. El objetivo, como vemos en el verso 17, para quitar al hombre de su obra. O sea que la obra que está haciendo delante de Dios es mala. Entonces Dios, por medio del sueño, la visión nocturna, le señala su consejo para corregirnos. Dice, para quitar al varón de su obra, apartar del varón la soberbia. Vemos dos obras que están delante de Dios, la mala obra que se hace en el cuerpo cada día y la soberbia. Dice, el objetivo, detendrá su alma del sepulcro, verso 18, y su vida de que perezca a espada. Por medio de ese sueño o esa visión, Dios te está comunicando, te está advirtiendo, nos está corrigiendo, nos quiere instruir para detener tu alma del sepulcro, para que no mueras y que tu vida no perezca a espada, sino que procedas a un arrepentimiento en Cristo Jesús. Vemos un gran ejemplo de los sueños que Dios ha venido hablando y Dios habla sin asesión de persona. Génesis, vemos un ejemplo, Génesis capítulo 41, verso 17. Leemos, dice, entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían siete vacas de gruesas carnes hermosas, de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado. Y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuada que no he visto otra semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus extrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de la flaca era aún mala como al principio, y yo desperté. Y viene los sueños de las siete espigas también. Y vemos que Dios le está revelando al faraón, un hombre impío, pagano, ¿no? El rey de esa nación o presidente de ese país de Egipto en aquel tiempo. Por medio de sueños le está revelando el futuro, lo que iba a padecer esa nación. Y vemos que el faraón mandó a llamar a todos sus magos, astrólogos, todos sus brujos, para que le diesen la interpretación del sueño. Y hay una cosa que tenemos que entender, que las tinieblas no van a interpretar a la luz. Entonces tuvieron que llamarlo a José, el único que estaba en luz ahí.
Y José, Dios le revela el significado del sueño y este se lo revela al faraón. Significado era que venían 7 años de abundancia a la tierra de Egipto, pero tras esos 7 años de abundancia venían 7 años de escasez, que la abundancia que tuvieron no iba a pararse delante de la escasez que iba a estar delante de ellos. Entonces José dice al faraón que lo que tenían que hacer era poner a alguien en los 7 años de abundancia para que quinte la tierra y almacenen, ¿no?, graneros, alimentos de las cosechas, para que en los 7 años de la escasez tengan para sobrevivir, ¿no?, a esa hambruna que se venía. Dios le estaba revelando de la gran hambruna, de la gran sequía que se venía para aquel tiempo. Primero su año de abundancia, pero iban a venir los 7 de escasez. Vemos allí que Dios le revela a un hombre pagano, no hace acepción de personas, y lo vamos a ver más adelante, donde derrama su espíritu sobre toda carne. Y vemos que el faraón elige a José para que sea el gobernador de Egipto, ¿no? Y vemos que a través de José quinta la tierra, guardan para el tiempo de la escasez, y ese rey, que es el objetivo de todos los reyes, servir a su nación, no como vemos en el tiempo de ahora, que se sirven a sí mismos, sirven a su alianza política a las cuales están afiliados, y el pueblo sufre las consecuencias porque no están para servir al pueblo, que es el objetivo de los presidentes. Vemos que este rey estaba ahí para servir a ese pueblo, aunque pagano, pero vemos que obedeció, ¿no?, lo que Dios le estaba prediciendo en el futuro para prevenir la vida del pueblo que Dios había puesto delante de él. Y un gobernador que Dios lo puso para tener cuidado de esa nación y también salvar a lo que es la nación de Israel, que también llegó ahí a comprar alimentos porque se habían acabado en la nación, en el pueblo. Vemos el objetivo: prevenir, instruir, corregir, advertir lo que se venía, y Dios lo hace por medio de un sueño. Vemos un gran ejemplo también de un cantante colombiano que murió hace unos meses, donde viendo las noticias vi que 8 o 9 meses antes de su muerte había tenido 3 sueños donde había soñado que moría accidentado en una avioneta. Y vemos que hace 2 meses, algo así, murió aquel cantante accidentado, un cantante colombiano, en la avioneta. Pero vemos que Dios 3 veces le advirtió que moría accidentado. Y él dice que se despertaba asustado en la entrevista que él hacía a los canales, ¿no? Empecé a ver la entrevista porque vi los enlaces que Dios le había predicho, dice, Dios le predijo su muerte. Entonces empecé a ver las entrevistas y él dice, 3 sueños tuve que moría accidentado en la avioneta. Y así murió. Vemos que Dios le estaba revelando el futuro. ¿Para qué? Para que se apartara de su obra, para que corrigiera su vida, que su alma no perezca, ¿no? Pero no entendió, como vemos en el verso 14. Sin embargo, de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Aquí el problema es el hombre que no entiende la voz de Dios. El cantante murió tal y cual a como Dios le reveló, accidentado en su propia avioneta. En el libro de Joel, capítulo 2, del verso 28 nos dice: derramamiento del Espíritu de Dios, dice. Y después de esto, derramaré de mi espíritu, dice Dios,
sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos verán, soñarán sueño, y vuestros jóvenes verán visión. Verso 29. Y también sobre los siervos, sobre su pueblo, y sobre la sierva, derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, señal y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente en el cual mi nombre, entre el remanente en el cual habrá llamado. Vemos que nos dice, y después de esto, derramaré sobre toda carne mi espíritu. Derramaré sobre toda carne. Y no hace acepción de persona, sea cristiano, no cristiano, gnóstico, ateo, católico, cualquiera, sobre toda carne. Ya Dios irá en los últimos días a hablar directamente a cada uno. Si no oímos por medio de los profetas, por medio de su Hijo, los apóstoles, la iglesia que predica hoy en día, Dios ya dice, bueno, no me quisieron escuchar de esta manera. Ahora voy directamente a ellos, a cada uno, por medio de un sueño, una revelación o una visión. Y todo el mundo, en el trabajo la semana pasada, un compañero estaba contando y decía, tuve un sueño. Le dije, ¿qué sueño tuviste? Y dice, vi a Jesucristo que descendía, vi el fin del mundo, decía. Veía que se levantaban tornados y la gente corría de allá para acá, decía él. Y todo se colapsaba todo. Y dice, y en el cielo vi un reloj así grande en el cielo, dice, el reloj de tiempo, le digo. Y me dice, y el cielo se abrió y vi que Jesús salió en un caballo blanco y venía ejército tras él. Le dije, es el arrebatamiento, la venida de Jesucristo. Dios está hablando. Y le prediqué esto, Job 33, hasta el 18, ahí en el trabajo. Y le dice, Dios, le dije, Dios te está mostrando la venida de Jesucristo. Si ya no crees por el sueño, ve, lee la Biblia. Le digo, en Apocalipsis está todo lo que le viste en el sueño. Y el objetivo es para percibirte, para que tú te prepares, te arrepientas de tus pecados y te vuelvas a Dios. Hace unos meses tuve un sueño con un primo mío que vive en un distrito de la provincia Verde. Y el sueño tan real que lo vi, que lo mataban en ese distrito que vive. Y no tenía el número, entonces llamé a un hermano de él, me pasó el número y lo llamé. Un día lo llamé, me dice, no puedo, estoy ocupado. Al otro día lo volví a llamar, estaba en su casa con su familia y empecé a compartirle esto. Le leí Job, le leí Ezequiel, Deber de la Atalaya, y le fui leyendo algunos textos. Y le dije, mira, te vi en el sueño que te mataban ahí en esa localidad, en esa ciudad donde vive. Y le digo, vi a tu mamá muy afligida, toda la gente del pueblo llorando, bastante gente por ti. Y le digo, mira, el objetivo es de Dios es apercibirnos. Y me dice, esta ciudad, ese distrito donde él vive, dice, está violento, terrible ahorita, como en toda parte de nuestra nación. Y me dice, eran como las 8 de la noche, salió a una calle y no pasaba ni una alma por ahí. Me dice, a esta hora no hay nadie caminando porque todos los días hay muertos aquí. Y le digo, ahí fue que yo te vi que te mataban en esa ciudad, en ese distrito. Y le digo, ahora percíbete, vuélvete a Dios, es apartado. Le digo, vuélvete a Dios. Me dice, ahí tengo una Biblia, la tenía guindada arriba.
Digo, bájala de allá, sacúdela del polvo y empieza a leerla, compártela con tu familia y apercíbete porque Cristo te está revelando lo que viene a tu vida. Y me dice, yo ahorita ando bien, no ando en pasos malos, se ha reconciliado con su esposa, estaban separados, pero le digo, Dios me permitió ver ese sueño tan real que te vi así como está, que te mataban ahí en esa ciudad, percíbete. Bueno, no se ha percibido, sigo orando por mi primo, es apartado. Y vemos que Dios nos habla de una u otra manera, pero a veces nosotros no entendemos. Y vemos ahí en Joel que dice que en los postreros días ya Dios derramará su espíritu sobre toda carne. A todo el mundo le mostrará Dios su obra para apartar su alma del sepulcro, le revelará sus consejos ya directamente para que nosotros nos apercibamos. Apocalipsis. Vemos en Apocalipsis capítulo 1, dice la revelación de Jesucristo. El verso 1, 2 y 3 dice, la revelación de Jesucristo que Dios que le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El verso 9 dice, una visión del Hijo del Hombre. Dice Juan, yo Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias, a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vemos allí que Dios le da una revelación por medio de Jesucristo, que la revela a Juan por medio de su ángel. Primero, de la condición actual de la iglesia, y el consejo es para corregirle. Por eso es que vemos que cada una de las iglesias, las 7 iglesias, estaba una diferente de la otra, ¿no?
Es la condición actual de cada uno de nosotros. Y Dios le dice, mira, tú has dejado esto, has hecho esto, y le muestra la solución. Debes de hacer esto, debes de volver a hacer esto. ¿No? La primera visión, el primer mensaje para la iglesia. Y vemos los siguientes juicios, plagas que vienen, ¿no? El levantamiento de la iglesia, toda la revelación que usted ve en todo el libro del Apocalipsis. Vemos que es una revelación con el significado bíblico que es sobrenatural, dada por Dios a una persona en forma de sueño o éxtasis, con el propósito de transmitir mensaje divino, mostrar eventos futuros. Es el futuro de la iglesia, el futuro de la humanidad. Lo vemos aquí en Apocalipsis, ¿no? El juicio ante el gran trono blanco, todo está allí. Entonces vemos los significados de sueños y visiones, ¿no? Conforme la Biblia, para que usted y cada uno de nosotros nos apercibamos, corrijamos nuestros pasos y nos volvamos a Dios. Vemos en el verso 16 de Job que Dios revela el consejo o mensaje. En el 17 vemos el objetivo. Y en el 18 vemos el propósito de ese mensaje para la vida de cada hombre que Dios envía el sueño. Cosa que tenemos que aprender a discernir el sueño, ¿no? Si es de parte de Dios, de nuestras preocupaciones o influencias externas. Que Dios me los bendiga, que el Espíritu Santo de Dios, que convence todo juicio de pecado, de justicia, abra el entendimiento de cada uno y que todos podamos volvernos a Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo. Dios me los bendiga.